Bien, estamos de vuelta y ahora tenemos con nosotros a Melvin Escudero, que es CEO de El Dorado Investment. Melvin, buenas noches, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, David. Queríamos conversar contigo para que nos des tu impresión sobre si podríamos esperar que la economía comience a rebotar, digamos, un rebote, así como fue la desaceleración, un rebote hacia el alza menor, pero que igual sería una señal importante. Y si ya el gobierno está dando las señales que el mercado esperaba para tranquilizar un poco la confianza, sobre todo de los empresarios que venía un poco cayendo, aunque venía cayendo la confianza de los empresarios y también de la población respecto al futuro económico, ¿no? ¿Cuál es tu impresión de lo que viene pasando en las últimas semanas? Yo creo que hay mucha bulla sobre algo que todos reconocemos de bastante solidez, que es la economía. Entonces me parece que ha habido algunas interpretaciones, digamos, ligeras de ciertos términos, ciertas palabras, un juego léxico, digamos, hasta metafórico. ¿Te refieres a las vacas flacas? A las vacas flacas, a que la crisis ya llegó, no llegó. Lo cierto es que cuando uno observa la situación económica de Perú en el contexto actual a nivel global y con respecto a otros países, digamos, de la región, el Perú está muy bien. O sea, el Perú como fortaleza económica está tan bien que incluso Standard & Poor's nos mejoró la clasificación crediticia. Que básicamente lo que quiere decir en esencia es que en términos estructurales la solvencia del país es muy sólida y está en capacidad de poder pagar su deuda externa en moneda extranjera, con devaluación y todo. Eso es una buena señal. Sin embargo, la economía está sujeta a ciclos y fluctuaciones. Y estas fluctuaciones se dan pues por efecto de choques externos, que hemos tenido varios en los últimos 5 años, pero también se dan, digamos, por reacomodos en la economía doméstica. Y hemos tenido, digamos, una confluencia de ambos factores que ha generado preocupación por cierta desaceleración en ciertos sectores, ¿no? El primero es el sector minero. Tuvimos una caída importante en precios, entonces vino la preocupación por el tema del canon, vino la preocupación porque muchas acciones en la bolsa cayeron significativamente en precio. No estamos hablando de 10-15%, estamos hablando de 60-70% en caída, cosa que obviamente pone nerviosos a muchos agentes económicos. Ahora, esa es una reacción incluso en la bolsa que si uno la compara con cuánto han caído los precios, no guarda correlación, ¿no? Los precios, ¿cuánto han caído los precios? Alrededor de 20-26%. Pero el oro ya está cerca de 1.400 de nuevo. Y de hecho tenemos fluctuaciones significativas en este sector. Sin embargo, para, digamos, una gran parte de la población y una gran parte de los empresarios, el sector minero es un sector líder, ¿no? Y de hecho ha sido la minería un factor importante en el éxito económico que hemos tenido pues en los últimos 5 años. Porque efectivamente ha generado acumulación de divisas, ha generado, digamos, un efecto de bienestar y de empuje en la economía. Entonces, si pierde dinamismo, todos nos empezamos a preocupar, lo cual es normal y lógico. El segundo elemento, digamos, es, por ejemplo, la desaceleración en el consumo interno y en el sector construcción, que venía creciendo a tasa de 2 dígitos y de repente lo vemos creciendo en el mes de mayo, junio, a tasas de 1 dígito, ¿no? Debajo del 10%. Y son mecanismos de ajuste en el mercado interno y doméstico, pero que no necesariamente estamos hablando, digamos, de grandes caídas en la producción, ¿no? Son ajustes que hasta podrían resultar saludables, ¿no? Es correcto. De hecho, la economía se mueve así, ¿no? O sea, cuando un empresario se emociona, digamos, o genera expectativas sobrevaloradas, tiende a acumular inventarios, ¿no? Entonces, de repente se equivoca y compra más inventarios de los que correspondía, y posteriormente el mercado no le demanda, entonces tiene que ajustar, ¿no? Claro, ajustar gastos, sueldos. Uno puede encontrar cosas como los precios de los departamentos por metro cuadrado en los cuales ya no encuentras racionalidad o lógica entre lo que encuentras por distritos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta como que hay algo que está exacerbado, digamos. Exacto, y de hecho el crecimiento, digamos, acelerado del valor de las viviendas en Lima en los últimos 10 años, que dependiendo del sector, del distrito, etcétera, pues tenía un promedio, digamos, entre 10 y 20% anual, hoy en día está relativamente flat, es decir, no ha habido mayor variación. Sí. Entonces eso pone muy nerviosos a mucha gente que estaba esperando pues de que esto subiera. Pero 10%, considerando 20%, los precios en los cuales están las viviendas, yo diría que está bien que haya pasado eso, como que sean que... Porque lo otro ya, si hay algunos que dirían que no había burbuja, que no hay, si esto seguía, eso sí va a ser burbuja. Exacto. Entonces, digamos, sumamos este tema inmobiliario, sumamos el tema minero, sumamos la devaluación del dólar, que
que sorprendió a propios y extraños. Los balances a junio de muchas empresas peruanas demuestran pérdidas cambiarias importantes, producto de que no estaban, digamos, preveyendo una posible subida del dólar. Todo esto obviamente genera preocupación y está bien porque los agentes tienen que asimilar que estamos en una economía dinámica, todavía con una serie de variables a nivel global por ajustarse. Entonces, dentro de este contexto, en realidad, uno tiene que pensar si los factores que están disminuyendo el ritmo de crecimiento en Perú son estructurales o son coyunturales, de corto plazo. Desde mi perspectiva, la parte estructural está muy sólida. Sin embargo, obviamente, si el gobierno no hace nada, a pesar de que tiene muchos recursos, y si el Banco Central no hace nada, a pesar de que también tiene muchos recursos, entonces probablemente el crecimiento del PBI en Perú, sin ningún problema, podría llegar a niveles de 5%. Ahora, yo creo que hay un tema estructural, que es el pesimismo. Sí. Digamos, a veces es un sobreoptimismo también, y a veces es un sobrepesimismo. Entonces pasamos de un optimismo galopante a un pesimismo derrotista, ¿no? Yo creo que hay que estar más por un punto intermedio. No es cierto que el gobierno no tenga recursos y que el Banco Central no tenga herramientas para, digamos, paliar este tipo de situaciones. No, sí las tiene, pero las ha estado utilizando. Porque te digo, porque el ministro Carranza a mí me sorprendió ayer que, además de mostrar cierto pesimismo respecto al próximo año, dijo que el BCR se ha demorado y que el problema no pasa por más leyes, es decir, que esto de los paquetes del ministro Castilla como que no importan, sino por más ejecución. Entonces, cuando hablamos de destrabar inversiones, hay muchas cosas que implican un cambio legislativo. El gobierno se regula a través de normas. Entonces, si uno quiere, digamos, aumentar el gasto, la inversión privada, o flexibilizar o destrabar las inversiones, hay que hacerlo a través de normas. No se puede hacer de otra manera, porque estamos hablando de las reglas del gobierno. Ese es un punto importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, es saludable de que se esté redinamizando y pensando, digamos, mejorar, por ejemplo, las obras por impuesto. Por ejemplo, las asociaciones públicos-privadas. Eso es justamente parte del paquete que está lanzado la semana pasada. El paquete que el ministro está, digamos, anunciando y que va a entrar al Congreso, ¿no? Que son normas que se tienen que discutir, digamos, a nivel de Congreso o a nivel de decreto supremo o de reglamentos, pero sí es saludable eso porque efectivamente va a ayudar a mejorar las perspectivas de inversiones en infraestructura, en energía y en minería. Pero por otro lado, en el muy corto plazo, muchas de estas normas no tienen un impacto inmediato. Entonces es importante que el gobierno gaste más en términos de gasto corriente. Es importante que el gobierno también ponga más inversión pública, ¿no? Y eso es precisamente lo que ha venido haciendo, digamos, del mes de junio, julio, donde ya se ve que la inversión pública está subiendo de manera importante. Porque esto tiene que aguantar un poco, digamos, el desánimo en el sector privado, que efectivamente es reducción en algunos puntos en la inversión privada, tiene que ser compensada por el sector público. Y eso va a permitir, digamos, que esta desaceleración en realidad no se llegue al 5, probablemente 5,8, 5,5, ya veremos, nadie es perfecto en esta ciencia. Que igual en el contexto en que hemos estado sería un número bastante, así fuese 5, que ese es el tema cuando yo hacía mi comentario sobre el pesimismo, que es estructural. Pero tienes razón que nos hemos ido de un extremo al otro. O sea, un 5%, que yo creo que va a ser, que parece que va a ser más, en un contexto como el que ha pasado este año, no debería ser para estar deprimido. Es un número, digamos, bastante más que aceptable. Es correcto. Y si uno lo ve en términos de la región, por ejemplo, y nos comparamos con Brasil, deberíamos estar sacando pecho, pues porque Brasil está creciendo a niveles de 2% al año. Y es la gran economía en la región latinoamericana, ¿no? Tenemos Chile, Colombia, México, que son parte de la Alianza del Pacífico, que el gobierno también está impulsando con gran acierto y hay que felicitarlo porque es una iniciativa que está con mucho dinamismo. Somos la economía que en la región sigue siendo la estrella en términos de crecimiento. Sin embargo, no hay que ser complacientes y es bueno que cuando sucede este tipo de situaciones, el sector privado salga y hable y diga qué le parece, qué no le parece. Y es bueno que el gobierno también vaya al Congreso y explique qué está planificando. Y eso lo que muestra es que hay una preocupación real por tratar de sostener un crecimiento de niveles de 6% que efectivamente nos permite reducir la pobreza y nos puede llevar a otro estadio de desarrollo en el mediano y largo plazo. Ahora, eso que has dicho es muy importante. Esto que salgan los empresarios a decir qué es lo que piensan y el gobierno sale a decir qué cosa es lo que piensan. Ahora, el término de esa discusión tiene que ser en términos propositivos, positivos, y no derrotistas, que es un poco lo que... creo que ya está pasando esa sensación, pero no sé, hace un mes era como un poco raro todo el ambiente, ¿no?
No sé qué piensas tú de ese punto en particular. Es un tema de confianza, ¿no? Entonces, si, digamos, entre dos, tres actores se ponen a acusar mutuamente, naturalmente surge la desconfianza. Pero si todos empezamos a ver puntos de encuentro y a construir, digamos, reconociendo la situación y reconociendo el esfuerzo que se puede hacer de manera conjunta, entonces se encuentran puntos de encuentro y va a mejorar la confianza. Entonces la confianza es un elemento entre seres humanos y por tanto es un elemento frágil, pues es un elemento volátil. Y muchas veces está basada en rumores o digamos en opiniones que no necesariamente son objetivas, sino que pueden tener un alto contenido político, por ejemplo, pueden tener, digamos, un sesgo para favorecer a un sector en perjuicio de otro, ¿no? O un interés político O un que interés termina mercantilista, afectando. por ejemplo. Claro. ¿No? Me refería a un interés político porque han habido variables políticas como ciertas investigaciones a ciertos partidos políticos, el no al indulto, que han puesto a dos partidos políticos que venían siendo bastante cordiales con el gobierno, como no con la batería afilada, y eso también te genera pues un poco de incertidumbre que hay que saber, que es normal que pasen eso en los países, pero hay que saber distinguir cuáles son las variables que efectivamente también son importantes para tener un impacto en la economía o no. Así es, y de hecho un buen Banco Central, un buen Ministerio de Economía se deben de reconocer porque son consistentes con un mensaje en el tiempo, ¿no? Es decir, que no están virando, como lo puede hacer la opinión pública, lo pueden hacer, digamos, los comentaristas, de un lado a otro extremo, sino que son conscientes y mantienen un mensaje que genere confianza. Y muchas veces ese mensaje puede no gustar y otras veces puede gustar. O sea, digamos, uno no está trabajando pues porque los periódicos a uno le den noticias positivas, ¿no? Estos organismos en realidad, de manera independiente, se deben a que los recursos del Estado deben de ser utilizados de la mejor manera posible. Y eso de ahí es algo que debe ser vigilado por el sector privado empresarial, por la prensa también, en el sentido que si efectivamente se ven desaceleraciones, etcétera, estamos de acuerdo que opinen, que se digan las cosas, pero que seamos objetivos también al momento de compararnos con otros mercados, con otras economías, y reconozcamos que seguimos estando en un momento bastante bueno. A pesar de que, digamos, las cifras de 2 dígitos y las utilidades de 30% para arriba, probablemente ya no van a regresar por un tiempo. Una rentabilidad de 30% era una cosa, o sea, tú conversas con un banquero de inversión extranjero, le decías que los retornos de los bancos eran del 30% y decían 30%, o sea, era una cosa excepcional, ¿no? Exacto, hemos vivido, digamos, un ajuste estructural de largo plazo que ha durado prácticamente 15 años y ahora estamos en una situación con economía mucho mejor. Hemos bajado la pobreza de manera significativa, de niveles de 57%, no a niveles de 28%. Es algo que es casi un récord de, digamos, en reducción de pobreza. Sin embargo, no hay que ser complacientes, ¿no? Eso, hay que aprovechar este momento y creo que eso es lo que, finalmente, esta desaceleración ha servido para que el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno, aprovechen para impulsar estos proyectos de ley, porque las taras burocráticas venimos hablando las hace que 10 años y era poco lo que se había avanzado y como que esto, como que se abre una ventana de oportunidad para por fin hacerlo. Y lo segundo es que la caída en los ingresos tributarios de la minería y la caída del canon ha abierto la oportunidad para plantear una reforma que, claro, debió haberse hecho hace años, pero no se hizo como muchas cosas en este país, y crear un fondo de estabilización del canon que le dé cierta previsibilidad a las regiones sobre con qué recursos van a contar. Claro, y de hecho la idea que el ministro comentó, por ejemplo, respecto a tener un presupuesto estructural que no esté basado, digamos, en las fluctuaciones que puedan tener los commodities o el petróleo o otros bienes básicos, también es muy importante, porque eso de ahí nos va a permitir, digamos, en el largo plazo, sintonizar estructuralmente el gasto del sector público con una tendencia sostenible, que no dependa de estas fluctuaciones, ¿no? Preocupaba mucho, por ejemplo, qué pasaba con el tema del canon, dado que los ingresos de las mineras han disminuido y muchos municipios pues se estaban quedando sin recursos e incluso con respecto al presupuesto estaban, digamos, con una holgura muy fuerte que financiar. Entonces es saludable que el gobierno, por ejemplo, esté subsanando parte de estos recursos faltantes, digamos, para aquellas municipalidades que tienen estos recursos relativamente bajos y aquellas regiones y municipalidades que tienen recursos grandes
se esté pensando en financiarlos mediante endeudamiento, ¿no? Claro, A porque efectos de que tienen haya... una caja... Sí, pues, porque si no, lo que va a pasar es que se puede generar una paralización de muchas obras. Claro. Lo cual efectivamente termina finalmente afectando el crecimiento. Claro, lo que se ha salido a decir es que lo que se va a garantizar es que las obras que están ya iniciadas van a continuar y se van a terminar de todas maneras. Así es. Lo cual es importante, ¿no? Esta regla de presupuesto estructural es clave y ojalá se pueda avanzar, porque eso no nos garantiza solamente, digamos, una mejor situación hoy, sino que nos puede asegurar a largo plazo una mejor gestión de los recursos fiscales. Y sabemos nosotros, por la historia económica no muy antigua, digamos, los 80, los 70, los 60, que el gran problema que hemos tenido es un desmanejo fiscal mayúsculo en el pasado, ¿no? Y es saludable que estemos pensando en este tipo de reglas, porque son reglas que se aplican en el mundo desarrollado, que a pesar de todas las crisis que han habido, digamos, en varios momentos han sido muy útiles. Y ojalá que ese sendero se siga... Con regla fiscal te refieres a que haya metas de superávit... Basada en resultados, metas de superávit, metas de gasto, pero que no se tengan en cuenta o que se excluyan, digamos, estas volatilidades que se pueden generar producto de los ingresos, ¿no? Es muy fácil, y lo vemos, por ejemplo, en gobiernos como el de Argentina o el de Venezuela, que han estado, digamos, en un boom de commodities, con una reducción en precios. Obviamente el caso de Siria, digamos, que ha hecho que el petróleo suba otra vez, el oro y la plata también, como está saliendo al salvataje. Pero sabemos muy bien que es un factor externo que probablemente va a ser temporal. La estructura, digamos, la tendencia estructural en el sector de la minería, de los commodities, tiene otra dinámica, y ahí estamos en una desaceleración a nivel mundial, producto de la desaceleración de China, de los mercados emergentes como Rusia, Brasil... Ahora, nuevamente, etcétera, ¿no? ¿no? Es una desaceleración en los precios o caída en los precios que igual mantienen los precios de las materias primas en niveles históricamente altos. O sea, no es que estemos tampoco en la crisis de los precios de las materias primas, por lo menos todavía. Eso es verdad, pero también hay que reconocer que el sector minero, en general a nivel global y en particular en Perú, también hoy en día no tiene los mismos costos de producción que tenía en los 90. Eso nos comentaba de varias el otro día. Exacto. O sea, los márgenes igual... Los márgenes se han comprimido. Entonces, por ejemplo, un precio de la plata a niveles de 16 o un precio del oro a niveles de $1.000, realmente golpean muy duro al sector minero. Claro, lo que antes era viable con $1.300 la onza de oro, ahora de repente ya requiere con 1.500 o no sé, por decir un número. Entonces, sin embargo, hay varios proyectos grandes, como Toromocho, por ejemplo, que tienen costos obviamente bastante atractivos en términos de producción y que deben ser apoyados. Entonces, sí es correcto que el esfuerzo se enfoque a los grandes proyectos de infraestructura, a los medianos y pequeños también, porque no hay que descuidarlos, pero también es correcto que los grandes proyectos mineros tienen que salir adelante, porque eso de ahí nos va a dar, digamos, más crecimiento. Ahora, es cierto que la demanda interna, cuando uno ve, digamos, los próximos 2 años, podría perder algo de protagonismo, porque una vez que vengan los grandes proyectos mineros, gran parte de la producción y del PBI va a venir, digamos, orientada más hacia el sector externo. Entonces, si somos competitivos con precios bajos, cuando la tendencia global cambie, porque siempre la economía global también fluctúa, seguramente vamos a tener otra bonanza importante, ¿no? Bueno, ahí viene, y está relacionado con la pregunta que te iba a hacer, ahí viene puesto el tema pendiente de la diversificación productiva o de generar industrias con valor agregado a partir de la minería. Tuvimos hace unas semanas acá un representante del BID contándonos el caso de Australia, de cómo han desarrollado una industria de maquinaria, robots inteligentes a partir de la minería, que es la tarea que nos falta hacer, ¿no? Como ese punto, si quieres desarrollarlo un poquito más, hazlo, pero como ese punto, ¿qué te preocupa? O sea, ¿qué todavía nos queda por abordar rápidamente? Digamos, cuando uno ve la agenda de competitividad de Perú y cuáles son los puntos débiles, obviamente el tema de educación y el tema de tecnología están en el primer lugar de la lista, ¿no? De esa primer lugar, digamos, de la lista de los pendientes que hay que hacer y donde hay que ponerle mucha inversión, ¿no? El tema de educación y el tema de tecnología no es de la noche para la mañana. Ya hay, digamos, cierta iniciativa, el propio gobierno ha estado, digamos, destinando ciertos fondos, por ejemplo, para tecnología. Ahí se está avanzando en el tema de innovación y tecnología, ¿no? Y de hecho, la reforma del mercado de capitales y de las AFPs, por ejemplo, también está orientado, digamos, a destrabar ciertas regulaciones que ahora permitan que estos fondos institucionales de las AFPs, de las compañías de seguro, de los fondos mutuos, también puedan invertir en mercados privados
invirtiendo en infraestructura, pero también invirtiendo en pequeña y mediana empresa. Eso está en proceso de implementación. Sin embargo, una tarea pendiente, por ejemplo, es mejorar el ecosistema emprendedor en el Perú y hacerlo de una manera sistemática. ¿A qué te refieres con eso, con el ecosistema emprendedor? A ver, en Perú siempre se ha hablado mucho de pequeña y mediana empresa. Y la razón de por qué se habla mucho es porque ellos representan cerca del 70 al 80% del empleo del país. Y en un país que ha venido, digamos, de una informalidad masiva, que está disminuyendo, pero que todavía tiene cerca del 45-50% de la población trabajando de manera informal, con mayor razón el tema de la pequeña y mediana empresa es importante y hay que motivarla y hay que apoyarla. Sin embargo, en términos de tecnología y de apoyo a lo que es el emprendimiento, tenemos que aprender de otros países como Chile, como México, como Estados Unidos, como Israel, Corea del Sur, que han, digamos, creado las condiciones para que la innovación tecnológica en las universidades, el emprendedurismo... O sea, proyectos que surgen de cero. Exacto, y que están vinculados, ojo, no solamente a la producción, por ejemplo, industrial de zapatos, ¿no?, o de bienes de consumo masivo, que están vinculados no solamente a restaurantes o industrias de servicios, como el turismo, por ejemplo, sino que además están vinculados a valor añadido, como por ejemplo metalmecánica, servicios logísticos, educación, salud o internet, ¿no?, que son industrias obviamente que nos pueden posicionar en la ola de crecimiento global. Hoy en día el sector servicios a nivel internacional es el que más explica en términos de crecimiento, especialmente en estos niveles de pequeña y mediana empresa. Entonces yo creo que acá hay que hacer un esfuerzo por mejorar el tema del ecosistema emprendedor y permitir que la innovación, el sector empresarial y el Estado de manera decidida puedan hacer que prospere esta dinámica, haciendo y motivando, digamos, este segmento en la economía, para salir no solamente, digamos, de tener más empresas pequeñas y medianas exitosas, sino para tener también esas empresas, pero vinculadas a innovación y tecnología. Ok, Meli. Muchas gracias, muy importante lo último que acabas de decir. Y bueno, esperemos que en los siguientes meses la economía siga mostrando señales de recuperación y que la confianza se retome en general. Será esta otra oportunidad. Que te vaya muy bien. Bien, vamos a la pausa y no se mueva porque vamos a venir a conversar sobre un estudio que ha hecho la Defensoría del Pueblo sobre la calidad de la atención en las empresas de servicios públicos. Regresamos.